Somos SinaíRadio.net. Provocando un encuentro con su presencia. Somos SinaíRadio.net. Desde Gainesville, Florida, para el mundo. ¿Quieres un corte de cabello con estilo? Tienes que llamar a Billy Hernández, barbero profesional con más de 20 años de experiencia, barbero certificado y licenciado, servicios de barbería para niños y adultos, especializado en el micropigmentación. Para más información puedes contactar al 352-872-6450 para separar tu cita con Billy Hernández. Estamos localizados en Gainesville, Florida. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Samuel Suárez. Estamos aquí en SinaíRadio.net provocando un encuentro con la presencia del Señor. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos regala de poder estar aquí en tu programa favorito de todos los viernes. Amanecer con el Padre, porque amanecer con el Padre es mejor. Damos gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, por cada persona que, como siempre, se da cita viernes tras viernes y que se convierte en un evangelista virtual y que comparte este contenido. Estamos en la expectativa de lo que Dios va a hacer en esta mañana. Hoy es una mañana diferente. Yo sé que usted está viendo ya el flyer y toda la promoción, y sé que hoy es un programa que no es usual porque casi siempre todos los viernes estoy yo solito, pero hoy tengo el privilegio, tengo la bendición de poder estar no solamente con un hombre de Dios, sino con un amigo. Así que quiero que podamos nosotros saludar a nuestro hermano y amigo Howard Loaiza. Dios te bendiga, Howard. Sammy, muy buen día. Qué gusto poderlo saludar a esta hora de la mañana. De verdad, qué bendición, y más que para usted, para mí es un privilegio poder estar en Amanecer con el Padre, ¿cierto? Era un anhelo de mi corazón poder estar aquí sentado a su lado, y lógicamente la gloria toda es de Dios, pero también, como dijo Samuel, más que un amigo, un hermano, y con Samuel he tenido esa bendición de poder compartir esta temporada de mi vida, y ha sido una gran bendición para nosotros, y nos hemos gozado, Sammy, nos hemos gozado esta temporada. Sí. Y tengo que confesar, esta mañana, él es el que siempre me escribe los memes y las cosas, entonces ahora él tiene que aguantar lo que venga, porque él siempre se la pasa todo el tiempo haciéndome bullying y vacilando. Y él está nervioso aquí ustedes no lo ven, él está nervioso, pero él fue el que estuvo encima. Sammy, ¿cuándo vamos a grabar, parcero? Y ahora estamos aquí, él está ahora como que medio... Estoy todavía en calma, estoy dejando que él evolucione en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero vamos a soltarnos poco a poco. No, Dios sabe que yo lo amo mucho, que de verdad que más que un hermano, de verdad, más que un amigo, de verdad es como un hermano. Hemos pasado muchas cosas y de verdad, Howard, quiero primeramente, antes de comenzar, ¿verdad?, en el desarrollo del diálogo, porque vamos a tener un diálogo en el día de hoy. Hoy queremos hacer un programa diferente, queremos primeramente glorificar al Señor y poder testificar cosas que Dios hace en nuestra vida. Pero quiero comenzar con una oración y quiero que por favor tenga el privilegio
de poder orar por nosotros. Amén, amén. Vamos a orar unánime juntos. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Y sobre todo pedirle a Dios que sea Él el que dirija nuestras vidas y que sea Él hablando por medio de nosotros y que el nombre de Él siempre sea glorificado. Amén. Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, oramos junto con mi hermano Samuel, Padre bendito, pidiéndote a ti, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, Señor. Padre, es un tiempo donde, Padre, lo único que buscamos es que tu nombre sea glorificado, que tu presencia, Señor, esté entre nosotros, Señor. Y no solo con nosotros dos, sino con cada una de las personas que va a estar conectada durante este tiempo. Y claro que sí, en el tiempo venidero, Señor, porque sabemos que esta transmisión llegará a muchos corazones, a cientos de corazones, a miles de corazones que serán transformados por tu palabra y por tu presencia, Señor. Padre, glorifícate en todo, Señor, y desde ya prometemos la gloria y la honra para ti en todo lo que hagamos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Samuel. Amén. Pues mira, Howard, el viernes pasado, para aquellos que, ¿verdad?, darle un poco de contexto, estuvimos hablando de lo que no te mata te promueve. Y fue un mensaje que para mí fue de una gran bendición. Y tengo que confesar que este programa yo lo quería hacer con Howard, honestamente. Porque, ¿verdad? Él y yo tenemos él tiene un testimonio que contar. Y mientras yo estaba en esta dinámica de hacer el programa, pues lo hice solo porque el tiempo pues apremiaba y demás. Pero yo no lo había contado. ¿Qué sucede? Que más adelante me llama una persona y me dice, Samuel, y me confirma la palabra que ya yo sentía dentro de mi corazón, porque el tema realmente, lo que no te mata, te promueve. Para mí me ministró demasiado, Howard, y ver, para darle un poco de contexto del viernes pasado, acerca de la historia que dialogamos, fue de mucha bendición realmente hablar de la vida de Pablo, que fue uno de los más grandes, ¿verdad?, de los que escribieron y aportaron al Evangelio. Prácticamente gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Y de verdad que la historia de él fue una muy, muy extraordinaria. Pero en esta mañana tenemos una historia que no deja de ser igual de extraordinaria. Es una historia en la que vimos también, y vemos a bien, poder hablar acerca de la misma. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias, aquellos que nos están sintonizando, busquemos Génesis 50:20. Génesis 50:20. Y dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la historia de nada más y nada menos de mi hermano José. Y yo no sé qué viene a tu mente, Howard, y para que tú también, ¿verdad?, no quiero hacer un monólogo. Yo sé que yo hablo mucho, pero quiero darte la oportunidad que podamos desarrollar juntos. Y es un diálogo más bien lo que queremos hacer. No, mire, este pasaje y este versículo, Samuel, es bien interesante. Porque si vamos al mensaje principal del día de hoy, lo que no nos mata nos promueve, ¿correcto? Amén. Si vamos al mensaje, estamos viendo una vida de José, un hombre que sus mismos hermanos deciden vender, ¿cierto? Pasa por la esclavitud, pasa por estar preso. Si vemos la vida de José durante este capítulo y el capítulo atrás, vamos a ver que José vivió un sinnúmero de situaciones y procesos que fácilmente él lo hubiera podido asumir o lo hubiera podido tomar de una manera de desistir y morir en el proceso. Amén. Cuando hablas acerca de eso, me llama la atención porque mencionaste acerca... Primero quiero centrar en base que José tuvo un sueño en el cual, ¿verdad?, hubieron unos manojos y él específicamente ve y explica que uno de ellos se inclinaron y había uno erguido, ¿verdad? Y así comienza como tal la historia. Y parece ser que quizás en nuestra vida, quizás nosotros tuviéramos cosas que contar y a veces se supone que, ¿verdad?, dentro de lo que cabe
Y yo sé que por lo menos en el caso, yo he tenido la buena experiencia contigo, que a veces te cuento cosas y tú te alegras. Y a veces me das consejos y de la misma forma yo también te aconsejo. Pero en el caso que pasó José, José tuvo un sueño. Pero los hermanos se levantaron en su contra, al nivel de que ellos lo entraron en una cisterna. Y quiero leer Génesis 37:24, y dice: y tomaron pues y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. La cisterna fue prácticamente, ¿verdad?, este proceso en el que quizás José decía: wow, yo le conté a mis hermanos, él estaba tranquilo, con una humildad sublime que lo caracterizaba, pero vemos que los hermanos se molestan y se incomodan con él y lo entran a una cisterna, y pareciera que quizás en este proceso pareciera la muerte, que estaban ya preparando, como quien dice, una tumba. Y vemos que José es entrado a la cisterna, y la cisterna no fue su tumba. Los hermanos de José planearon destruirlo, pero Dios lo preservó. Amén. Entonces me encanta, porque el lugar donde otros quieren verte morir, Dios lo va a utilizar como un inicio del proceso, porque es que ahí que comienza como tal la historia de nuestro amigo y hermano José, en la cual, entrando al camino en el que él tenía, por una historia que Dios le había dado a él, un sueño que Dios le había dado a él, comenzó, como quien dice, prácticamente un calvario. Ahí vemos que José también, en ese momento, los hermanos mintieron, fueron a donde el papá, le indicaron que él estaba ¿verdad?, muerto, llevaron la túnica, le echaron sangre de un animal, y luego entonces comienza en el que ya José, y me imagino, yo no sé, Howard, en Colombia no sé si se encuentran algunos tipos de este tipo de cisterna, pero me imagino a José dentro de la cisterna. Y me parece ser como si cuando nosotros estamos en esta encrucijada, porque la cisterna es un hueco en el suelo, en el cual se utilizaba para echar agua, para poder proporcionar sustento ¿verdad?, de proveer agua a las personas. Pero en este momento esta cisterna estaba vacía. Esta cisterna no tenía ningún tipo ¿verdad?, de agua. Y pareciera ser que más que una cisterna se convierte en una tumba. Y parece ser que cuando nosotros estamos en nuestra historia de vida, en la que estamos quizás sumergidos en un problema y solamente tenemos a nuestro alrededor paredes. No sé si te ha pasado, Howard. Constantemente. Yo creo que, mire, Samuel, yo recuerdo que cuando llegué a los caminos del Señor, ¿cierto? Creí que el reconocer a Jesucristo como mi Salvador, el decir: heme aquí, Señor, yo quiero ser usado por ti. Creí que la vida era una vida de total alegría, total gozo, donde nada iba a suceder de ahí en adelante que me hiciera daño. Color de rosa. Que todo era color de rosa, correcto. Pero en el proceso nos damos cuenta que, así como José, muchos de nosotros, si permitimos que Dios nos procese, valga la redundancia, vamos a vivir tiempos en donde Dios va a perfeccionar la obra que Él inicia en nosotros, pero ese perfeccionamiento, como José lo experimentó, y si vuelvo digo, leemos la vida de José, como José lo experimentó, tuvo momentos seguramente de lloro, tuvo momentos de angustia, tuvo momentos de dolor, ¿cierto? Y vuelvo al título de este mensaje el día de hoy. A él, lo que no lo mató, lo promovió. Amén. Y seguramente a medida que desarrollamos, vamos a estar con Sammy desarrollando lo que Dios tiene para hoy, nos vamos a dar cuenta del por qué ese versículo 20 del capítulo 50 de Génesis es tan significativo. Porque es una constante en nosotros los que decidimos decirle a Dios: heme aquí, Dios. ¿Cierto? Vamos a ser procesados, vamos a vivir tiempos de dolor, vamos a vivir tiempos de angustia. Yo a veces, cuando leo la palabra, yo soy feliz cerrando mis ojos e imaginándome, como montando la escena completa
de cómo estaba, porque pues aquí nunca nos dicen está No. quebrantado, está llorando, nunca lo podemos ver con claridad, ¿cierto? No, pero imagínense Pero en un hueco uno Exacto, metido, no tiene exacto. agua, que Ujú. ni tan siquiera puede nadar, como quien dice, para tratar de salirse. Exacto. Y para ese tiempo los huecos, para una cisterna, para Era proveerle ¿verdad? El agua a diferentes personas y a ciudades, profundo. era un hueco profundo. Ujú. Imagínese usted estar en un hueco profundo en el cual no tiene nadie a su alrededor. Y me llama la atención porque mientras estoy analizando esto, José no tiene ningún tipo, no tiene otra escena que mirar hacia el cielo. Total. Porque no hay manera, Está ¿sabes? rodeado de Él está pared. rodeado de paredes. Sí. Y me encanta porque el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Aleluya. que hizo los cielos y la tierra. Y veo que a veces en nuestra vida espiritual, y como dijo Howard, a veces comenzamos nosotros a experimentar en este primer amor, Sí. en el cual nos enamoramos del Señor, aceptamos al Señor y pensamos que todo se solucionó. Sí. José pensó quizás lo mismo, Seguramente. porque él estaba creyéndole a Dios. Él sabía lo que estaba pasando, pero ve que esos, ¿verdad? Hermanito, Ujú. específicamente, Sí. lo meten en la cisterna. Pero ¿sabes algo? Ni tan siquiera la esclavitud lo detuvo, porque en el texto Génesis 37:28 dice, y lo compraron los ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Ahí vemos que José es vendido como esclavo, pero el venderlo como esclavo no canceló el plan de Dios. Amén. Total. ¿Por qué? Porque vemos que, y quizás diríamos, Samuel, pero wow, tremenda consolación me estás dando. Fue vendido como esclavo. Sí. Y para ese tiempo, el ser esclavo no tenía era nada ningún tipo bueno. de validez. Ujú. Pero yo creo que a veces, en ese momento yo hubiese querido que me sacaran del hueco para yo poder, aunque sea tan siquiera tener, porque el esclavo recibió un alimento. Sí. Entonces vemos en nuestra vida, Howard, que a veces Dios nos permite pasar por situaciones en las que no miramos hacia atrás y decimos, wow, yo en estos momentos quizás es como cuando el pueblo de Israel fue al desierto. Fueron esclavos por muchos años. Los saca Moisés y ellos se quejan y dicen, era mejor comer ajos y cebollas. Qué fuerte. Qué fuerte, sí. ¿Me entiendes? Entonces, y tú dirás, wow, Samuel, pero me estás comparando pero lo sacaron del hueco. Es que en el proceso a veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, pero Dios va trabajando de manera misteriosa que Él, como quiera, aunque fue vendido como esclavo, Howard, eso no canceló el plan de Dios. No lo canceló, porque simplemente Dios estaba trabajando de una manera que quizás Él no conocía, pero Dios lo estaba llevando al lugar donde Él tenía que llegar. No sé si estás conmigo. Total. Mire, es bien interesante. Y viene ahorita a mi mente Romanos 8:28, que es un pasaje bíblico que todos conocemos, muchos hemos leído en medio de nuestros procesos también, ¿correcto? Ujú. Pero yo creo que es una verdad que se hace total si nosotros estamos convencidos de quién es Dios para nuestra vida, Amén. de que lo amamos sin condiciones. Y esto fue lo que pasó con José. José, cuando habla a sus hermanos, volviendo al principio, cuando habla a sus hermanos del sueño, a su familia, ¿cierto? Él está hablando algo que fue Dios el que colocó en su corazón ese sueño. Él no está hablando algo que él se imaginó y es que yo quiero estar por encima de mi familia, yo quiero ser el primer lugar de todo. No, él está hablando algo que viene de parte de Dios. Y en este caminar, Samuel, tenemos que tener en cuenta que no importa lo que tú sepas que puede venir en contra tuyo si tú estás hablando lo que Dios te manda hablar. Amén. Y eso es algo que yo escucho, o sea, leo la vida de José y a mí me impacta. Porque que José no dejó de creer en quién era Dios en medio de su proceso. Claro, tuvo que tener momentos de debilidad, tuvo que tener momentos de lloro, de quebrantamiento, pero él nunca dejó de creer a lo que Dios lo estaba llamando. Y no se imaginaba la realidad de lo que venía para él. Pero esto es lo importante, Howard, de estar en la voluntad de Dios. Total. Cuando uno está en la voluntad de Dios, y algo que mencionaste que me llama la atención fue eso, que prácticamente así sea
que tú seas vendido por tus hermanos, por los mismos que están dentro de tu casa. Después que tú estés en la voluntad de Dios, ¿sabes una cosa? Dios va a utilizar cada situación en tu vida para glorificarlo primeramente a Él. Amén. Y para llevarte y catapultarte al propósito que Él tiene con tu vida. ¿Por qué? Porque a veces en ocasiones nos mantenemos tan tranquilos y tenemos esta vida tan sedentaria en la que, y verdad, nosotros en los Estados Unidos, diría yo que cuando uno llega acá, a veces como que se pone un poco uno como que cómodo. Sí. Entonces Dios tiene que meterle esa incomodidad dentro de nosotros para que nosotros comencemos a movernos, a que Él trabaje en nuestra vida de acuerdo a lo que ya Él tiene proyectado. Yo hablaba con un amigo la vez pasada y le decía, es como cuando Dios, ¿sabes? Es como cuando tú creas un plano. Yo creé el plano, ¿verdad? Es más, voy a ponerlo desde ahora. Yo creé este bosquejo. Sí. Y a mí se me olvidó darte el bosquejo. Sí, sí, y tú prácticamente estás aquí recibiendo las notas de lo que estamos hablando. Sí. Pero al final, yo soy el moderador y yo conozco a dónde yo quiero llevarte. Amén. ¿Me entiendes? Yes. Y esa es la misma manera que Dios hace. Sí. Dios utiliza a veces en nuestra vida situaciones en las que ya Él creó, porque Él es un eterno presente. Él sabe a dónde te quiere llevar, pero Él va a buscar la manera que Él va, como quien dice, dándote cantacitos por aquí, ¿verdad? Saca lo que dice el Salmo 23, porque todo el mundo menciona el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí. Pero nada es nada, bueno o malo. Punto especial. ¿O no? Punto especial. Qué fácil se hace, qué fácil se hace adorar y hablar de Dios cuando todo está bien, Samuel. Eso es así. Pero lo importante es esa parte que usted acaba de mencionar del Salmo 23. Nada nos faltará. Ahí no dice, hey, nada le va a faltar si usted me en lo económico. No. En nada. Nada. Es en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que perseverar y nuestra mirada puesta en el Señor. Porque viene el otro punto, Samuel. Y como dice Samuel, el bosquejo lo tiene Él. Yo estoy diciendo, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cierto? Pero lo bonito de todo este tema es que los planes de Dios siempre son perfectos. Amén. Están por encima de lo que nosotros planifiquemos. Amén. ¿Cierto? Y es lo mismo que a José le pasó seguramente. Él tenía unos planes, voy a hablar esto, así. Eso me trae recuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo traía un esquema, una planificación completa de qué iba a pasar mientras yo llegaba y me devolvía en pocos meses. Y oh, sorpresa, que Dios decide cambiar los planes y nos ha procesado en este tiempo. Pero no me canso de estar convencido de lo que Samuel acaba de hablar del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque ha sido una verdad, como lo dije anteriormente, total. Tú sabes que, y como te dije al principio, muchas personas mencionan el Salmo 23 con relación a nada me faltará, pero en el sentido positivo de la bendición. Porque todo, ¿a quién le amarga un dulce? A nadie. Nada, es bueno. Es bueno. Pero cuando dicen nada, se refiere también a los momentos difíciles también. Cuando te dice que su vara y su callado te infundirán aliento, es porque va a venir el día malo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces se nos olvida, ese salmo nos encanta recitarlo y mencionar el primer verso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo no tenga dinero, me va a dar. Y claro, Dios es un Dios proveedor. Dios es nuestro Jehová Jireh. Él nos provee. Claro. Pero también es nuestro papá. Y como papá nos tiene que enseñar cosas en las que a veces se nos va a ser difícil entenderlas. No sé si te ha pasado cuando tú llegaste de Colombia, me dijiste ahora que llegaste, tenías unos planes. Pero ¿cómo ha sido tu vida aquí en los Estados Unidos? Yo defino mi estadía en Estados Unidos como mi vida, un antes y un después. Yo siempre, y lo he dicho en esta temporada, y lo digo en esta temporada y me afirmo allí, en que en medio de que Estados Unidos para mi esposa y para mí ha sido un total tiempo de proceso, ¿cierto? Estos 8 años que vamos a completar, no dejo de glorificar el nombre de Dios porque vuelvo y digo, lo he dicho y me mantengo allí. Estos 8 años han sido el tiempo más hermoso y de cercanía con Dios. Por eso yo soy un convencido que lo que no te mata, te promueve. Amén.
porque cada proceso que hemos vivido con mi esposa, que hemos estado pasando, pérdida de familia, temas de salud como el que estamos viviendo hoy en día, nos ha permitido acercarnos más a Dios, aferrarnos más a Él y estar convencidos de que nada me faltará. Y ojo, yo quiero sacar este versículo, como usted lo decía ahorita, del contexto material y económico. Porque a veces solamente creemos que Dios es un Dios de cosas materiales y económicas, y la bendición de Dios va mucho más adelante que solo lo material y lo económico. Amén. Y yo por ejemplo, había algo, Samuel, que en Colombia yo lo hablaba, yo lo escuchaba, y yo decía, y yo llegaba a mi casa a pensar en lo siguiente: que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté conmigo en medio de un proceso. Eso no tiene sentido, No. ¿cierto? Que el gozo de Jehová es mi fortaleza en medio de un proceso. Eso no tiene sentido para mí. Hoy yo puedo decir, Dios es suficiente para todos los tiempos que hemos vivido, Samuel. Estos 8 años han sido años tal vez de muchas situaciones difíciles, complejas, pero hoy me gozo, y usted sabe de este último proceso que hemos estado librando, pero ¿qué puedo decir si Dios ha sido suficiente para nuestras vidas? Es que muchos pensarán, ¿verdad? Y para darle un poco de contexto de lo que Howard habla, muchos pensarán que Howard está aquí porque en Colombia no tenía nada. Diga este es el momento suyo. De pronto yo digo, si yo empiezo a hablar, después no le voy a permitir a Samuel seguir, no. Pero mentira, mira, a nivel testimonio. ¿Cómo fue tu vida en Colombia? Bueno, yo tuve una etapa en mi vida compleja, difícil. Yo vengo de una línea familiar en cuanto a mi madre y mi padre, un hogar disfuncional. Seguido a esto, vimos una temporada larga con mi mamá donde hubo demasiada escasez. No conocíamos del Señor, no sabíamos quién era Dios. De oídas te había oído, ¿cierto? Hoy en día entiendo que era el versículo favorito mío de ese tiempo. Sí, yo sé quién es Dios. Pero seguido a eso, bueno, tuve un proceso donde me determiné, y gracias al Señor me lo permitió sin conocerlo, desarrollar algunos proyectos personales, capacitarme, estudiar, pero llegó un momento que Dios tomó nuestras vidas. Fue Dios el que se acercó a nosotros, a mi familia completa, nos enamoró de quién es Él, porque a veces creemos, no, yo encontré a Dios. No, Dios me encontró primero, ¿cierto? Y cuando eso sucede en mi vida da una vuelta completa. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar a un punto de ser empresarios cuando nunca lo soñé. Vuelvo y digo, yo vengo de una línea familiar por el lado de mi papá y mi mamá, donde las cosas no eran fáciles económicamente, donde yo no me imaginaba llegar a donde Dios nos puso. Tuvimos una empresa muy próspera durante 7 años, y yo siempre le digo a la gente, mire, y tal vez a muchas personas les suena soberbio, arrogante, ¿a quién viene a Estados Unidos teniendo las cosas en Colombia a pasar situaciones? Todo fue que hubo un momento que cuando quise devolverme, Dios hizo un stop. Vuelvo y digo, insisto, Dios cambió los planes. Yo venía con unos planes a Estados Unidos, yo venía a visitar la familia, yo venía de vacaciones, pero Dios determinó cambiar los planes para mi esposa y para mí. Y en ese momento, Samuel, a partir de allí, es donde yo digo, yo no estoy aquí por tema económico, porque yo pudiera estar en mi nación ubicado aparentemente, hablándolo desde un plano humano, yo pudiera estar en mi país tranquilo, ¿cierto? Pudiera tener mi trabajo, tal vez contratando con la alcaldía, gobernación de mi ciudad, trabajando en nuestra empresa propia, pero Dios determinó que habían unos planes diferentes en esta nación. Yo no lo entendía al inicio, fue demasiado difícil entender, pero cuando uno se somete a la voluntad de Dios, todas las cosas, y como dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, pero mucha gente lo deja ahí, obra para bien, y olvidamos la siguiente parte: conforme al propósito han sido llamados. En ese momento, cuando entendimos esa parte de ese texto bíblico con mi esposa, empezamos a ver que todo realmente estaba obrando para bien en medio de los diferentes procesos que vivíamos aún. Es extraordinario, Howard, porque yo miraría la esclavitud de José, en el que quizás él siendo libre, y prácticamente, como yo conozco más bien tu historia, tú estando bien allá, tuviste que llegar aquí, y prácticamente no lo quisiera poner tan drástico y dramático de que te convertiste en un esclavo del sistema,
porque a veces uno dentro de sus incapacidades que tiene por diferente X o Y situación, tiene que uno trabajar, porque este es un país Sí. que, claro, es como quien dice, vivir el sueño americano, pero el sueño americano cuesta que a veces uno ni duerma. Sí. Y es así, yo quiero ser, ¿verdad?, honesto. Y pensáramos que quizás en el momento en el que tú, haciendo la voluntad de Dios, estando bien, en tu tranquilidad, te pasa como a José. Te convertiste, como quien dice, en un esclavo del sistema. Trabajar los trabajos, tener que quizás dejar cosas que te gustaban. Cuéntame. ¿No? Dejar toda una vida, y una vida que en algunos años fue de total tranquilidad, comodidad, ¿cierto? Pero los primeros años en esta nación, Samuel, pasar... Yo recuerdo tanto una frase de un amigo cubano con el que trabajé que me decía: ¿usted cómo cambió computadoras por martillos? Él me decía a mí eso: ¿usted cómo cambió todo un tema de tecnología por martillos? Venirse a hacer esto a esta nación. Recuerdo que lloraba delante de la presencia de Dios porque mi primer trabajo a mí no me daba espacio ni para llegar a la iglesia. No me daba espacio, yo tenía que trabajar, yo tenía que ver cómo solventaba los gastos que estábamos teniendo recién llegados a esta nación. Pero yo lloraba delante de la presencia de Dios esas decisiones, porque como usted lo decía ahorita, yo lo último, yo lo que más le pedí a Dios, yo no quiero ser esclavo de este sistema. Amén. Si yo quiero esclavizarme un día es porque, Señor, estoy cumpliendo con lo que tú me dijiste. Porque pues para esclavizarme me quedaba en mi nación, ¿cierto? Claro. Esclavizarme en el tema Sí, yo entiendo. material. Claro. Pero a veces esas decisiones, como lo mismo que pasó a José, José decidió obedecer a lo que veía y sentía de parte de Dios. Pero esa decisión de obedecer le costó años, Claro. de proceso. Y ver que dentro de la esclavitud, él pasa a la casa de Potifar, yendo a Génesis 39:20, haciendo, ¿verdad?, una historia cronológica de la vida de José. Y dice: y aconteció que desde entonces lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y quizás lo acusaron injustamente, porque sabemos la historia, y para los que no conocen la historia, ¿verdad?, Potifar en ese momento estaba, ¿verdad? Fue como quien dice que lo agarró. Y hábleme usted para que también no. Bueno, si tomamos el pasaje en ese momento, ¿cierto? Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Recordemos que José llega a la cárcel también, ¿por qué? Por huir a una insinuación de la mujer Claro. del faraón, ¿cierto? Por huir en ese momento. Y él injustamente es señalado, calumniado, y llega a la prisión. En medio de estar en prisión, pues también tuvo que vivir su tiempo de proceso, pero Dios estaba perfeccionando la obra en José a tal punto que de la cárcel es donde pasa al siguiente nivel. Y lo que el enemigo quiso hacer con José durante todo ese tiempo de estar preso, de ser copero, de ser, ¿cierto? De estar preso junto con el copero. Junto con el copero y con el panadero. José supo esperar. Y estoy seguro, en total intimidad con Dios, para que Él le mostrara qué paso tenía que dar para el siguiente nivel. Me encanta porque dice la palabra específicamente que a José, como quien dice, todo le iba bien. Dios lo ponía en gracia en todo lo que hacía. Y eso está brutal, porque volvemos al principio, a lo que hablamos. Cuando tú estás en el propósito de Dios, todo obra para bien. Lo que hablamos acerca de Romanos. Y a veces hay personas que viven frustradas, Howard, porque comienzan a hacer un proyecto que ellos piensan que está bien. Y yo siempre hablo acerca de esto, de que nosotros pudiéramos tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no mueven el corazón de Dios. ¿Qué punto? ¿Eh o no? Punto? Sí, total. ¿Sabe? Saúl tuvo una buena intención, pero no era el propósito de Dios. Dios le había dado una instrucción a través del profeta Samuel, que le dijo que tenía que quitar todo lo que estaba en ese momento. Y hay personas que Dios le pide que entreguemos todo de nuestras vidas, y a veces comenzamos a divagar y comenzamos con este vaivén, comenzamos con que me paro un día, me levanto otro, pero es que me siguen dando cantazos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque estás dentro del propósito de Dios,
quizás, pero también puede suceder que es que no estás dentro del propósito de Dios. Entonces Dios quiere trabajar de una manera que tú entiendas que tienes que hacer su voluntad, punto. Y imagináramos que quizás pensáramos que José, ¿verdad? Tratando de la Biblia nos refleja exactamente cómo fueron sí, la Biblia dice que José en todo fue prosperado, en todo lo que Dios lo ponía. Aconteció en el que fue juzgado, en el que fue llevado al lugar, en la cárcel, y pensáramos que Dios se había olvidado de él. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque en todo momento Dios se acordó de él. En todo momento él mete a José en la cárcel y está el copero, está el panadero, y Dios le permite tener gracia y favor cuando le revela un sueño. Entonces, hay sueños que en nuestra vida Dios nos las va a dar a nosotros y quizás nos va a meter en situaciones en las que nosotros es necesario que seamos metidos para darnos favor y gracia, para que nosotros comencemos a ser promocionados. ¿Es o no? Total, mire, Sammy, y qué importante es entender lo siguiente. Se está tocando un punto que si lo llevamos a un contexto más avanzado, más adelante, ¿dónde está la mayor ganancia de José? Según lo que hemos hablado. Está en que siempre obedeció a lo que Dios le ha hablado. Y a veces en el caminar de nosotros planificamos, nosotros armamos, Dios nos dice un stop, pero nosotros continuamos en lo que nosotros creemos. Y es lo que usted decía ahorita, ¿cierto? El corazón de Dios no se mueve con buenas intenciones ni con lo que nosotros anhelemos. No es que yo pienso que esto es así. No, tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Yo voy a cuando inicio en los caminos del Señor, me dan la primera palabra que iba a servir al Señor, que me llevaría a las naciones. Y mi afán fue, ay no, ya tengo que empezar a planificar, a correr. Y han pasado 22 años de esa palabra. Y yo le digo a mi esposa, ahora es que veo destellos de esas palabras de hace 22 años, pero tuve que ser procesado, hasta hoy he sido procesado, para poder ver lo que Dios tenía. ¿Por qué? Porque Dios transformó mi manera de ver, de tener una visión de lo que Él quería para mí. Pero eso me ha llevado aquí a obedecer, primeramente, la palabra de Dios y también a diferentes... Mire, Samuel es una de las personas con las que yo más hablo. El aguijón. Sí, es el aguijón. Y ahí donde lo ven es sonriente. Y de verdad, es una personota. Pero cuando Dios pone a hablar, mire, yo solo hago silencio y Él me dice, pero mire, tranquilo, yo voy a obedecer. Yo sé lo que el Señor me está hablando. Yo sé lo que el Señor me está diciendo. Y Él sabe. Aquí van a pensar la gente que ¿Sí? es un verdugo. No, yo le doy gracias a Dios porque se deja usar. Mire, yo considero que un amigo, Samuel, es aquel no que le dice a uno, no, todo está bien cuando las cosas están mal. Claro. Sino es aquel que tiene la capacidad de decir, ahí, hay que cambiar esto. Dios puso en mi corazón esta situación para su vida, usted tiene que corregir esto. Y de la misma forma tú también has aportado en mi vida. No es que solamente yo he sido, también Howard ha tenido su Howard también ha tenido sus momentos en los que me tiene que frenar y decirme, Samuel, está pasando esto. Es más, le voy a decir esto. Y esto yo no me acuerdo si yo lo había dejado, ¿verdad? Documentado alguna vez en Sinaí. Pero una de las personas que Dios utiliza para darme la confirmación de la palabra, que yo tenía que continuar haciendo lo que ya Dios me había dado desde el principio, en el cual me desanimé, en el cual cogiendo los cantazos de la vida, en los que también José tuvo que pasar, porque va a pasar en el que va a llegar el día malo y tu mirada quizás no va a estar puesta en el Señor y te vas a desanimar y vas a soltar lo que Dios te ha puesto en tus manos, que fue lo que me pasó a mí. Pero Dios utiliza a mi hermano Howard y nunca se me olvida, llegando de un viaje a África, Dios me da una palabra en África a través de una hermana que estaba dentro del grupo que yo nunca en la vida conocí, y ella me suelta una palabra hablándome acerca de la radio. Y luego Howard, yo apenas lo estaba conociendo y el Espíritu Santo lo mueve a darme una palabra, a confirmar que yo tenía que volver a comenzar lo que había dejado en el suelo. Así que yo, para mí, Howard es más que un amigo, es un hermano, un instrumento que Dios ha puesto. Y nos hemos edificado, y esto es lo lindo, y es lo que se supone que el cuerpo haga, como nosotros lo que somos, tú y yo que estamos aquí, que nos edifiquemos, que nos ayudemos, porque tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en hermandad.
Y a veces hay cosas que no nos van a gustar, que quizás salen, ¿verdad?, de la boca de uno de los hermanos, que lo que está buscando es Dios utilizarlos para edificar el cuerpo. Sí, así es. Y a veces al que tú tienes al lado, tal vez tú menosprecias porque me conoce, porque sabe quién soy yo, ¿cierto? Pero seguramente en las manos de Dios está siendo un instrumento para seguir perfeccionando esa obra que Dios está haciendo en ti. Y vuelvo y digo, yo pienso en José y es una historia que a mí me impacta porque yo creo que José, en medio de sus constantes muchas veces, vuelvo y digo, yo me imagino, porque no está contextualizado en la palabra, yo me imagino los momentos de frustración de José de ver que, bueno, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa, cierto? Yo me imagino que tuvo que haber personas que le decían, hey, siga, avance, no pare, como le sucedió estando en la cárcel, ¿cierto? Yo estaba ahorita precisamente viendo seguido el texto en el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe, en el versículo 22 del capítulo 39, dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y a mí esto me impacta porque a veces Dios así mismo hace con nosotros. Nosotros nos podemos sentir cansados, frustrados, ¿qué pasa? Nada evoluciona. Pero sabe que yo siempre me he gozado, y lo digo en el Grupo Café, trayendo Grupo Café, lo he dicho muchas veces a las personas allí que se congregan con nosotros en el Grupo Café, que se reúnen con nosotros. Y les he dicho, sabe que muchas veces en los momentos de desánimo más fuerte que yo he vivido, ¿saben dónde Dios ha vuelto a que tome fuerzas? Cuando yo llego al Grupo Café y puedo ver las personas que están sentadas conmigo allí. Porque esos son los instrumentos que Dios usa, y lo mismo que le pasó a José, ¿cierto? El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Yo creo que José, cuando veía a esos presos dentro de la prisión, decía, oh, pero hombre, ¿quién soy yo para estar liderando todo este grupo? Dios lo estaba preparando. Lo que parece ser un retraso era prácticamente una sala de entrenamiento. Y muchas personas piensan, y por lo menos en este caso yo comparo esto con David, cuando David estaba en la cueva de Adulán. Sí. Dice la palabra que él se convierte literalmente en rey ya cuando está dentro liderando, sí. Porque volvemos a decir, pensamos en Dios, glorificamos a Dios cuando estamos en buenas, sí. Pero cuando estamos en malas no vemos que Dios utiliza cosas dentro de la cárcel y pareciera decir y pareciera ser que se está atrasando, que el propósito de él está atrasado completamente, pero ya Dios le está dando un puesto dentro de la cárcel, Dios le está dando favor y gracia. Y a veces nos pasa a nosotros. Sí. Dios nos va empujando, pero porque Dios nos está capacitando, porque lo que no te mata te promueve, lo que no te mata simple y sencillamente te va a dar más fuerzas. Yo recuerdo una anécdota en la cual una persona comenzó, no sé si la has escuchado, que había una piedra y él comenzó a empujarla, y él no veía que estaba moviéndose. Pero después, y lo quiero decir bien corto porque no me acuerdo completamente, sucede que él le reclama, no sé si era Dios que en la anécdota, y él le dice, pero es que yo no he movido la piedra. Y él le dice, pero mira tus brazos, se han puesto más fuertes. Sí. Y es que en medio de la prueba, siempre Dios lo que va a permitir es que nosotros creemos constancia, que seamos fuertes. Ejercitemos nuestra fe. Exacto. Ejercitemos la resiliencia en medio de los procesos. Amén. El saber soportar el tiempo. Y lo más bonito es eso, la fe. Porque es allí donde aprendemos a confiar plenamente en el Señor. La dependencia de Él. Usted hace 8 días hablaba algo en Amanecer con el Padre, en el mensaje de hace 8 días. ¿Cómo podemos hablar de que hay un Dios que sana si no he pasado por un tiempo donde Dios ha hecho una sanidad en mi vida? ¿Cómo podemos pasar de que Dios puede libertarnos de una depresión, ansiedad, si nunca hemos pasado por allí? ¿Cómo podemos hacerlo? Y recuerdo una anécdota en Colombia con un primo mío, que yo no sabía que era depresión, yo no sabía que era miedo, yo no le tenía temor a nada hasta ese tiempo. Pero cuando llega el proceso de trasladarme para Estados Unidos, no sé, Howard, de dónde aparece con depresión y ansiedad. Cuando yo vivo ese proceso, Samuel,
año y 2 meses viviendo ese proceso, recuerdo que yo tengo que llamar a Colombia a mi primo a pedirle perdón. Decirle, perdóneme porque yo nunca entendí lo que usted vivía. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no sabía lo que se sentía realmente en este proceso. ¿Sí ve? Y es lo mismo, José fue procesado y todo su proceso lo llevó a ser resiliente, lo preparó Dios para manejar masas, ¿cierto? Yo fui su oficial correccional. Yo fui, no parece, pero fue. ¿cierto? No parezco haber manejado temas de seguridad, pero fui su oficial correccional por 7 años en Colombia. Y recuerdo tanto que ya siendo empresario, cuando nosotros nos toca cerrar nuestra empresa, mire Dios cómo prepara los tiempos. Yo tuve la oportunidad, siendo su oficial correccional, de predicar la palabra dentro de los establecimientos penitenciarios donde estaba, de orar por los internos, por los presos, de orar por su familia muchas veces. Y recuerdo que cuando la empresa se cierra, que Dios está forzando un nuevo tiempo, permite alguna situación, ¿cierto? Porque yo siempre lo veo como que Dios permitió eso, porque si la empresa continuaba, yo estaría en Colombia y no aquí hoy en día cumpliendo la voluntad del Señor. Pero Amén. Para no alargarme, la persona que llega a cumplir una tarea que era en contra de mi esposa y mío, de acabar, de atentar con nuestras vidas, esa persona había recibido el mensaje de salvación estando preso por mis labios. Y esa persona automáticamente quedó frenada. Y en Colombia eso no es normal que pase. Y yo creo que en ningún país. Esa persona, espérate, para darle un poco de contexto a la persona. Esa persona, porque tú tuviste, yo me recuerdo que tú tuviste que te amarraron, ¿verdad? Y prácticamente encerraron. Y tú dices que la persona que como tal estuvo en ese momento había estado preso. Estuvo preso y tuve la oportunidad de predicarle la palabra en algún momento. Y esa persona, cuando llega a cumplir la orden, que no es normal que paren una orden de acabar una vida, porque ellos trabajan para grupos al margen de la ley en Colombia, esa persona frena, hace una llamada y me dice, mañana esto está cerrado y no puedo hacer nada con usted. Y se fue. Wow. Pero para que usted vea lo importante que es sembrar la semilla del evangelio, no solamente por lo que pudiéramos recibir, es que a la larga lo que sembremos se va a cosechar. Amén. Y te das cuenta que en ese momento usted se imagina que usted fuera, que tú hubiese sido un mal guardia. Ahí mismo le dan plomo, como dicen ustedes. Yo creo que ni aquí estaba hoy en día. No. Por acá no estaría. Porque eso se paga y lo que uno siembra mal, pues no espera. Decimos, no sé si en Puerto Rico lo dicen, pero decimos en Colombia, yo no puedo aspirar a recoger fresas, strawberry, cuando he sembrado mangú. Claro. No puedo. Sí, yo siempre digo eso, que no esperes aguacate si sembraste una semilla de naranja. Exacto. Pero sabes que José cuando estuvo en ese momento en el que, ¿verdad? Él le revela, Dios le da la revelación de el sueño, esta persona va a donde el faraón y vemos que la promoción llega en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, para seguir avanzando. De la cárcel, él pasa al palacio, dice Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. En un solo día pasó de ser prisionero a ser el consejero del rey. Esto no es cualquier cosa. Ya Dios lo estaba posicionando. Dentro de la cárcel fue el mini jefe, como quien dice. Pero Dios lo saca, le da el favor y gracia, lo promueve. Y lo que pensaban los hermanos que era para matarlo, simplemente fue la promoción que Dios permitió en la vida de José. Dios no necesita años para promoverte. Solo un instante de su favor es necesario, Howard. Total, solo un momento del favor de Dios transforma nuestra vida. Pero, y yo insisto, pero, todo está condicionado siempre a un punto de ¿qué? Fe y obediencia. Porque Amén. si vemos, volvemos al punto, si usted va al versículo 14, ¿qué usa Dios para que José llegue hasta el faraón? Un sueño del faraón. Pero José decide creer. José se hubiera podido frenar volviendo. Si piensa en su pasado, dice, nada, hablar de parte de Dios me trajo problemas, yo me callo. Aquí con el faraón menos. Oye, esa es buena, yo no la había pensado. ¿Cierto? Pero José dice, no, me voy a soltar, yo le creo a Dios, yo sé lo que Dios puede hacer con mi vida, Él es el que va a hablar por medio mío, y la soltó. Y eso lo usó el Señor
para cambiar su plano Wow. de tal vez muerte. Yo no había pensado eso. Y a veces hay personas, Howard, que porque le va mal en el evangelio, que porque quizás en un trabajo han fracasado, o en la vida personal o espiritual, piensan que el fracaso es el estado permanente del ser humano. Y tengo que decirte que esa palabra tienes que sacarla de tu mente. El que tú fracases en un momento dado de tu vida no es el estado permanente que Dios tiene para ti. Pensáramos que José había fracasado, pero Dios permite esto en el cual le da favor y gracia. Él le cuenta, como dijo Howard, y yo realmente no lo había ni pensado. Quizás él hubiese dicho, yo no lo voy a contar porque cuando yo le conté a mis hermanos, mira, me metieron preso, pasó esto, me vendieron de esclavo y todas estas cosas que me han pasado. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir la voz de Dios. Amén. Y él se movió y le revela el sueño. Y de ser el preso, de ser el esclavo, Dios de la cárcel lo pasa al palacio. Y en un solo día, él se convierte en ese consejero del rey. Él aprovechó esos 5 minutos y dijo, vamos a darle que ahora es que Dios va a hacer, este es el tiempo. Y por eso tenemos que estar bien pendientes nosotros, conectados siempre de la presencia del Señor, porque Dios va a permitir en nuestra vida situaciones en las que nos va a promover y va a aprovechar que nosotros aprendamos. ¿Sabes qué yo he dicho siempre en mi vida? Que los procesos nos dan a nosotros herramientas. Si nosotros aprendemos a utilizar cada herramienta que Dios nos da en nuestra vida, vamos a ser exitosos. Sí. No hay manera de fracasar siempre y cuando estemos en el propósito de Dios. Sí, señor. Y de esclavo pasó a ser gobernador. Y dice la palabra en Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Dios usó su proceso para prepararlo en administración, fidelidad y en visión. La promoción divina no es suerte, amado. Es el resultado del proceso en formación. A veces piensa la gente y dice, wow, Samuel, te veo aquí, te veo allá, te veo haciendo esto. Y piensas que es por suerte. Muchos ven la gloria, pero nadie sabe la historia. O muy pocos saben la historia. Y yo diría que también de la misma forma, mi hermano Howard, que se ve sentado aquí, se ve que quizás está tranquilo. Pero yo quisiera, Howard, que tú me contaras la vez que yo aquí, abiertamente, en un momento dado de nuestras vidas, en los que hemos pasado, porque para mí, ustedes se han convertido en una familia. Ustedes que me están viendo. Y a veces yo le cuento mis cosas, a veces mi esposa me regaña. Y ahorita me va a regañar porque yo dije que ella me regaña. Pero te amo, mi amor. Lo voy a seguir diciendo. Mientras más me lo diga, más lo voy a decir. Pero, ¿sabes una cosa? Howard tuvo que pasar por un proceso en su vida. Y yo quisiera que tuvieras este tiempo para contarle a las personas que nos están viendo. Este último proceso. Bueno, este último proceso, Sammy, llegó de manera repentina. Yo traía unos 2 meses anteriores sintiendo alguna incomodidad física, alguna incomodidad de salud. Había ido ya a consultas médicas, ya recuerdo tanto, y antes de esto había pasado un tema de que yo me postré un día delante de Dios, dale gracias a Dios, porque yo le decía, Señor, gracias por todos los procesos que hemos vivido, porque todo nos ha sacado avante, nos ha sacado en victoria. Pero así mismo le dije, Señor, y más gracias te doy porque mi salud tú la has guardado siempre, ¿cierto? Y hay cosas que a veces somos ligeros en hablarlas y tenemos que aprender a discernir los tiempos en cómo hablamos y qué decimos, ¿no? Porque yo la solté al aire y bueno, vino el enemigo, escuchó, yo siempre he dicho, vino el enemigo, escuchó mi mensaje. Yo recuerdo que después cuando llega el tiempo de la cirugía yo pensé en HOT, ¿cierto? Y pensé en HOT por 2 puntos. Lo que temí, eso me sobrevino y no es mentiras que yo tuve un error y fue que esto que acabo de pasar, Samuel, yo duré una temporada que lo temí, que yo le pedía constantemente a Dios y recuerdo que mi esposa me frenó y me dijo, hey, no más, a usted no lo va a tocar lo que pasó con mami. Mi mamá murió hace 13 años de un cáncer de colon, ¿cierto? Y estoy adelantando el testimonio. Entonces sucede que yo caigo en el tema de salud, de un momento a otro entro en urgencia también. Me habían hecho ya 3 chequeos en diferentes días, había entrado por emergencia antes de. Y
de todos los chequeos que usted se imagine, CT scan, me habían hecho placa, rayos X, sangre, electrocardiogramas, de todo, pero no encontraban nada, nada se veía. Cuando yo ya tengo la recaída fuerte, que ya no soporté más, yo vuelvo a emergencia, me hacen los mismos exámenes, y bueno, ahora no me van a sacar otra vez que es solo reflujo, ¿cierto? A las 2 horas el médico vuelve hacia atrás y me dice, tengo que sacarlo de inmediato para cirugía, tenemos que atenderlo de emergencia, usted tiene una obstrucción intestinal severa. Yo pienso en 12 años atrás, 13 años atrás inmediato, yo pensé y dije, Señor, guárdame de que esto no se vaya a cumplir o no se vaya a repetir más que cumplir, ¿cierto? Yo entro a cirugía, para ese día Samuel está Yalitza, la esposa de Samuel, está otro amigo, Daniel Barreto, nos están acompañando en medio de todo el proceso. Para emergencia nos acompañó un amigo también, Josh, que de verdad le doy gracias a Dios por la vida de Josh, el esposo de Corali. Hubo un grupo de personas que estuvieron ahí con nosotros, pero para el día de la cirugía, recuerdo que yo estaba tan afligido por lo que estaba viviendo Samuel, que yo le digo a mi esposa y la llevo a una charla que para muchos les parece loca, pero yo estaba convencido de quién era Dios para mí. Yo le dije a mi esposa, mira amor, no sé qué va a pasar en este momento, no sé qué va a pasar en este proceso. Voy para cirugía, la anestesia que me tienen que aplicar no va a ser local sino completa, me van a dormir completo, no sé, y solo Dios sabe lo que está pasando. Le dije, pero usted no va a quitar su mirada de Dios. Usted va a seguir con su mirada puesta en Dios, pase lo que pase. Porque para mí, entrar a esta sala de cirugía, si Dios hoy determina que es mi último día, para mí el morir o vivir en Cristo ya es ganancia. Amén. Yo sé para dónde voy. Yo se lo dije así, claro, Samuel. ¿Por qué? Porque el proceso no puede definir mi relación con Dios. No, Dios, si me sanas, pues estoy bien contigo, pero si no me sanas, pues igual voy a perder si yo no estoy con Dios. Pero yo le dije, Señor, yo sé que vivir o morir es ganancia. El médico antes de entrar a cirugía, recuerdo que me dice, yo voy a tratar esto como un cáncer. Yo quedé, un cáncer. Dijo, hay un tumor, ya le mandé a hacer unos chequeos de sangre. Yo no sé el médico cómo se fue adelantando. No, mentira, yo sí sé, porque yo lo oré antes de llegar a la sala de cirugía. Yo le pedí a Dios que hiciera todo adelantado, que le mostrara a los médicos qué tenían que hacer sin esperar examen ni resultado. Entonces ya para redondear el testimonio, yo entro a la cirugía, me hacen chequeos de sangre de todo, mi sangre está limpia, mis ganglios linfáticos están limpios, el tumor está en mi intestino. A mí me hacen una cirugía donde me sacan una parte del intestino en la zona baja, el apéndice, y me hacen 2 cortes del intestino en la zona alta. O sea, yo quedé, iba a sonar jocoso, pero recuerdo que le digo a mi esposa después de que levanto, después de que nos enteramos de todo, le dije, no te hubiéramos podido hacer unos tacos de tripa de res. De verdad, sí se lo dije, ya por yo decía, sí, me quitaron medio estómago, amor, medio capa de intestino. Entonces nosotros con mi esposa riéndonos en medio de todo el proceso, hemos llorado. Yo no voy a decirles a usted, no, todo ha sido sonrisas, porque no, hemos llorado. Hemos vivido todos los tiempos necesarios dentro del proceso. Pero lo más bonito es cuando llega la biopsia de ese tumor. Porque en medio de que yo tenía intranquilidad, porque yo sabía que todavía no ha llegado el resultado, la médico que me llama, recuerdo tanto que las primeras palabras fueron, siga creyendo en lo que usted cree. Ella no se atrevió a decirme nada, y ahorita viene un punto que creo que no le he contado a usted que pasó estos días, que ella me atendió en la sala de cirugía de la parte del cirujano, en un postoperatorio. Ella me dice, siga creyendo en lo que usted cree, no deje de creer en eso. Ella me dice, el tema suyo es un tumor de cáncer de colon, etapa 2. Yo quedé ¿cómo? Yo recordé de inmediato el proceso de mi mamá, pero seguido a eso ella me dice, esté tranquilo, que ahora viene la buena noticia. Usted está totalmente limpio de cáncer. La cirugía limpió el tema del cáncer. Lo más atípico que usted tiene, me dice la doctora Samuel, lo más atípico que estamos viendo en usted es que no sabemos cómo su tumor lo que hizo fue absorber todas las células cancerígenas y encapsularlas. Y lo más fuerte es que encontramos una membrana recubriendo el tumor. ¿Quién puede hacer algo como eso? Yeah. Y ella misma me decía, esto es atípico. Tengo una de nuestras hermanas en la iglesia, la mamá de John, que ella es una médico especialista, más avanzada, es una mujer bien preparada en la medicina. Ella me dice, definitivamente lo que Dios hizo en su vida es un milagro. Amén.
Ella misma lo dice. Y estos días que voy a cita con la cirujano otra vez, ella me dice, de verdad que yo le doy gracias a Dios por lo que vi con usted. Nada de lo que nosotros vivimos es en vano. Si esto que yo acabo de pasar, Samuel, significaba solo que esa mujer pudiera decir gracias a Dios por lo que pasó con usted, y yo tenía que partir con Dios, me era suficiente. Porque es una persona que Dios empezó a trabajar en su corazón. Y yo creo que lo mismo sucedió con José. Si vamos a la vida de José, yo me imagino a José ese testimonio tan fuerte. Porque, Samuel, multitudes de personas lo vieron a él en medio de la crisis. Pero yo me imagino que José seguía caminando, José seguía creyendo, José les demostraba a ellos que sí, se afligía tal vez, pero seguía avanzando y creyendo en el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me imagino al faraón viéndolo a él. Yo me he puesto desde la película, yo me imagino al faraón desde su trono viendo a José. Decía, este hombre es increíble, este hombre es de otro nivel. Este hombre de verdad que tiene y que yo quiero tenerlo. Yo quiero tener lo que él tiene. Pero a veces sí es realidad. El orgullo de nosotros los seres humanos nos impide reconocer que hay un Dios que está sobre todo. Amén. Eso es más o menos redondeado lo que ha sucedido hasta hoy. Tuvimos tiempos críticos, las 2 primeras semanas fueron críticas, mi presión arterial llegó a estar en 77/34. El tercer día el dolor fue tan intenso que me tuvieron que dormir para poder soportar el dolor. Recuerdo que ese tercer día, jocosamente, también le digo a mi esposa, amor, este dolor es tan fuerte, pero yo no veo la luz, amor, yo no veo el túnel. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Yo no veo el túnel. Porque eso era lo que la gente que estaba a nuestro alrededor veía. Las enfermeras impactadas, ¿cómo lo hacen ustedes para estar tan tranquilos? Y era porque confiábamos en que Dios estaba haciendo la obra. Para vida o para muerte, pero la estaba haciendo. Porque lo que no te mató, te promovió. Gloria a Dios. Por eso es que para mí, desde que yo hice este mensaje el viernes pasado, yo solamente pensaba en ti. Yo solamente, realmente, y sabes que hablé de Pablo la vez pasada, pero yo digo que Dios está pasado, porque la historia de José encaja demasiado contigo en lo que viviste, porque yo sé que hay personas que quizás se han levantado en tu contra, porque te conozco en lo personal, pero he visto que te has mantenido, Howard, que has mantenido tu firmeza, porque claro, en el Señor, porque es el que nos da la fortaleza, porque yo sí te he visto a ti estar en el suelo, llorar y frustrarte. Tú también me has visto a mí, pero vemos que te has mantenido, porque lo que no te ha matado, tú tienes la certeza de que te va a promover. Y a veces pensamos en la promoción de que vamos a ser famosos, y eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que nuestro testimonio lo haga famoso a Él. Amén. Él contó que la doctora le dio la gloria al Señor prácticamente. Dio gracias a Dios por esto. Y esto es lo que sucede en nuestra vida cuando estamos en el propósito de Él. Cuando nosotros estamos en sus manos, ¿sabes qué? Para terminar la historia y para poder acabar este programa, que pudiéramos estar aquí 2 horas, pudiéramos estar 3 horas, pero ¿sabes qué? Lo que no mató a José lo convirtió en el salvador de muchos en ese momento. La promoción tuvo un propósito. Y dice la palabra en Génesis 45:8, dice, así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Pensaban los hermanos de José que habían acabado con la vida de José, pero lo que lo empujó a José fueron sus propios hermanos. Hay personas en la vida que Dios permite que nos saquen la piedra, como dicen en Colombia, y se refiere a que nos hagan la vida de cuadrito, porque Dios está permitiendo que nosotros creemos un carácter en Él, que aprendamos a depender de Él, porque Dios va a utilizar estas cosas como herramienta para el propósito que ya tiene destinado para nosotros. Y pensáramos que quizás esto culmina aquí, pero el sufrimiento se transformó en una bendición. José no solamente fue promovido, y hubiese estado chévere
que ya se acabara la historia de José. Pero la historia realmente se pone mejor cuando los hermanos de José llegan a donde José, sin ellos saber quién era José. Y esto es lo que nosotros a veces pensamos. Dios nos posiciona donde Él quiere y a nosotros se nos olvida que las personas también estuvieron en el momento en el que nosotros también estuvimos. A veces pensamos que porque Dios nos da un título, nos da una promoción, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no nos da a nosotros títulos o promociones para que nosotros le demos la gloria a nuestros méritos, sino que siempre se va a llevar la gloria a Él. Pero Dios lo va a permitir para probar nuestros corazones. A mí lo más que me gusta de esta historia completa, y quiero comenzar con el texto bíblico que hablé en Génesis 50:20, que dice: vosotros pensaréis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quizás José pudo haber tenido, con el poder que él poseía, exterminar a sus hermanos. Completamente. Y sus hermanos estaban completamente aterrorizados cuando se enteraron que él era José. Él era José, sí. Porque ellos no sabían que él era José. Ellos pensaban que era el segundo al mando y ya. Hubo una escasez en el pueblo en ese momento, en Egipto, en el que Dios permite que José fuera el administrador. Muchos sabemos el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. En el tiempo en el que tuvieron las vacas gordas, ellos guardaron para cuando llegara el tiempo malo. Ellos llegan a buscar, los hermanos de José, se paran frente a José. Ellos no reconocen que es José. Cuando ellos conocen que es José, ellos se atemorizaron y pensáramos que ellos iban a hacer, él iba a hacer lo mismo que ellos le hicieron. Y es bien especial eso, ¿no? Porque es prácticamente lo que pasa con muchos. Los hermanos no sabían, yo imagino, voy hacia atrás y digo, no, imagino, les dio ansiedad, les dio miedo, les dio de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, viene el tiempo del proceso donde ahora nos toca a nosotros pagar todo lo que hicimos mal. Ellos dijeron, no, pues aquí se mal hicieron con la mal, película. Mal con mal se hicieron la película. Y esto pasa en muchos de nosotros, claro, en alguna etapa de nuestras vidas. Viene el proceso y creemos que es el fin de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la fuente. Amén. Entonces, al estar desconectados de la fuente, creemos que el proceso hasta aquí fue todo. De aquí no hay nada más que hacer. Vino la enfermedad, pues no hay más opciones, ¿cierto? No tenemos la fe para creer que tenemos un Dios soberano que es el que tiene la última palabra en todo. Y eso fue lo que pasó en los hermanos. Yo me los imagino asustados completamente, con ganas de salir corriendo, pero pues sabiendo que él era el segundo al mando de Egipto en ese momento, a donde corrían. A donde el hermano. Y así los problemas a veces nos abaten a nosotros y queremos correr, pero no sabemos ni para dónde, no sabemos ni a dónde poner la mirada, porque estamos desconectados de la fuente. Pero me encanta el texto 21 para culminar. Dice: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y me encanta esto porque lo que no mató a José no solamente promocionó a José, sino que también los promocionó a ellos. Sí, Señor. Dios permite bendiciones en nuestra vida, no solamente para nosotros, sino para compartir con otros. Y yo he sido bendecido por mi hermano Howard, y de la misma forma Howard ha sido bendecido por mi parte. ¿Por qué? Porque esto se supone que nosotros como cuerpo hagamos. Que nos bendigamos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos ayudemos, porque en el poder de la unión es que está la fuerza, Howard. Sí, Señor. Y en la unión, mire, la unidad quebranta todo aquello que para nosotros es imposible. Y si vamos a la palabra, ¿qué fue lo que Jesús? Usted tiene un versículo y quiero que me lo comparta, porque yo algo que tengo es que me cuesta memorizar los versículos. A mí me viene la palabra y la suelto. Pero usted tiene un versículo que habla de la unidad con este proyecto que usted tuvo. Juan 17:21. ¿Y dice la palabra? Que dice: Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que aquellos que, ¿verdad?, nos ven, crean que tú me enviaste. O sea, que la unidad no es un invento de nosotros los hombres. No. Fue Dios el que estableció la unidad como un principio de vida para nosotros.
para vivir en coinonía, para apoyarnos los unos a los otros, ¿cierto? Para que seamos Aarón y Hur de la otra persona que está pasando tiempo de dificultad. Amén. Es tan fácil ver una persona y decir, y lo escuchaba, decir, no, este está en pecado y por usted lo decía hace 8 días Claro. en lo que compartía. Cuando Pablo estaba en la isla. No, tan fácil es coger y ver al caído, no, ese está en pecado, este. ¿Por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no buscamos? Y es lo que de verdad con Samuel hemos tenido esa bendición. Mire, yo cuento, yo los momentos de quiebre más fuertes, Samuel los ha conocido. Si yo les contara una anécdota de que aquí donde está hoy Sinaí Radio, es una gran bendición. Aquí inició mi nuevo tiempo. En esta habitación, aquí estuve durante un mes, en este lugar del hogar de Samuel, estuve viviendo durante un mes, que fue cuando Dios nos permitió conocernos. Junto con mi esposa dormíamos acá. Pero ¿por qué toco ese tema? Porque hubo una conexión que Dios permitió y nos permitió unirnos para podernos levantar el uno al otro. Samuel ha sido un instrumento, sí, lo dije hace un rato, sí, me cogió varias veces y me ha cogido tiki. Pero así mismo ha sido canal de bendición para nuestras vidas. Como sé que lo ha compartido, yo también he podido que Dios me use en su misericordia y poder hablar con él, con su esposa, con sus hijos. Y ha sido una conexión bien especial, pero porque hemos entendido el principio de la unidad, el principio Amén. del amarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros. Amén. Howard, yo creo que ha sido más que, ¿verdad? Entendido el tema que hemos presentado en la mañana de hoy. Lo que no te mata, te promociona. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que tú y yo seamos testigos. Porque más que utilizarnos a nosotros quizá como un conejillo de India, es que seamos testigos del poder de Él. Como yo he dicho en ocasiones, no podemos testificar de un Dios que sana si nosotros no pasamos por una enfermedad. No podemos hablar de un Dios que nos cuida, nos guarda, como pasó con Howard, si no hemos pasado por una situación en la que Howard ha pasado. Y yo sé que quizás tú estás aquí y nos estás viendo y quizás has sido vendido como vendieron los hermanos de José a José. Y quizás tú en esta dinámica de vida te apartaste del Señor. Quizás nunca has conocido al Señor como lo hemos conocido nosotros, pero te queremos extender en esta mañana una invitación. Porque más que hacer un podcast, más que hacer un video, queremos que tú conozcas lo que nos ha hecho libre a nosotros. Amén. Queremos que tú conozcas y seas parte de esta gran familia, la familia de la fe. Yo quiero que en este momento, si tú te has apartado o si no conoces al Señor, yo quiero hacer una oración por ti. Quiero que tú repitas esta oración conmigo y quiero que me ayudes, Howard, a orar por esta persona, porque yo sé y declaro que este mensaje será como semilla fresca que va a bendecir tu vida y que va a dar fruto a su tiempo, porque lo que no te ha matado te va a promocionar. Amén. Así que quiero que levantes tu mano en estos momentos si me estás viendo y quiero que usted repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú, Jesucristo, llegaste a este mundo, moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero resucitaste al tercer día y que regresarás nuevamente. Yo quiero ser parte de ese gran acontecimiento. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Padre amado, que en estos momentos lo que no me ha matado hasta ahora, yo sé que será de promoción. Así que te pido que yo pueda ser testigo de este gran evangelio y que yo pueda llevar las buenas nuevas de la misma forma que mis hermanos en esta hora están llevando este mensaje. Si tú has recibido esta gran invitación, bienvenido al equipo ganador. Le doy gracias a Dios por tu vida y yo quiero culminar con mi hermano Howard para que extienda una oración y si tienes unas últimas palabras, pero podamos orar por estas personas que nos están viendo y que nos están viendo quizás en la retransmisión. Así que Howard, el tiempo es tuyo. Bueno, no, primeramente, gracias a Dios por ese tiempo, Samuel, un tiempo bien edificante aún para mi vida, en medio de que pude haber compartido un testimonio.
Ha sido un tiempo bien edificante, así como sé que va a ser edificante para cada uno de los que están al otro lado de las cámaras. Yo sé que Dios va a transformar tu vida, sé que esa oración que acabas de hacer es una oración que va a transformar tu corazón, tu manera de pensar y tu manera de caminar en esta temporada. Hay algo bien especial. Escribe por el interno y déjanos tu número celular. Déjale el número celular a Samuel para poder hablar contigo, para poder saludarte telefónicamente y por qué no, poderte conocer de manera personal si estás cerca a Gainesville o aquí en las zonas cercanas a Gainesville, Florida. Amén. Sabemos que Dios ha iniciado un tiempo nuevo para ti. Y si tú estabas apartado, lo dijo Samuel, si tú estabas apartado por alguna razón, mira, este es el tiempo que el Señor tenía preparado para ti. Esperamos que esto que hemos compartido de la vida de José, porque no se trata de mí, mi testimonio, gloria al Señor por lo que ha hecho, pero vamos a ir a lo único que es verdad y es vida, y es su palabra. Amén. Y la vida de José nos habla, ¿cierto?, de un tiempo de transformación, de un tiempo de obediencia y de creer. Si tú te habías apartado en esta temporada, también por favor escribe, deja tu número celular y permítenos orar por ti. Permítenos poder llamarte en algún momento. Así estés en otra nación, deja allí el código de tu nación y número celular y te estaremos escribiendo en el nombre de Jesús. Samuel, ha sido un tiempo de gran bendición, ha sido un tiempo de verdad de edificación. Y como le decía a usted, yo estoy feliz de estar acá y créame, no es por los muchos likes, ya está Howard, porque seguramente mi familia muchos van a ver. Y no se trata de eso. Se trata de que lo que Dios ha hecho en mi vida, Samuel, impacte a multitud de vidas, que lo que Dios ha hecho en su vida impacte a multitud de personas, porque esto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Amén. Entonces, gracias a mí por haberme invitado, de verdad que ha sido una bendición estar acá. Ustedes no saben lo que duré orando por este tiempo, pero llegó. Así que si eres con una oración, vamos a orar Amén. por las personas que tienen alguna enfermedad, alguna situación. Amén. Para que usted cierre con una oración, por favor. Espíritu Santo de Dios, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias, Padre bendito, porque aún mis hermanos que están conectados en esta hora, Padre, van a recibir de tu parte, Señor, la bendición que tú tienes para ellos hoy, Señor. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que todo aquel que se ha conectado y que está viendo esta transmisión tiempo después, Señor, si está viviendo proceso de enfermedad física, Señor, Padre. declaramos sanidad sobre sus vidas, Señor. Declaramos lo que tu palabra dice, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos sanados, y declaramos esa sanidad sobre ellos, Padre. Declaramos que aquel que está viviendo tiempos de enfermedad en lo emocional, Padre, depresión, ansiedad, tú los sacas de allí, Padre, en esta misma hora y rompes el yugo, Padre bendito. Declaramos, Señor, que aquel que está viviendo tiempo de necesidad, Padre, tú eres el proveedor de ellos, Padre. Y declaramos sobre todo que aquel que se había apartado de ti, hoy vuelve al redil, Señor, porque tú, Señor, determinaste dejar las otras 99 ovejas para llegar a Él en este día, Señor. Gracias, Padre bendito, porque es un nuevo tiempo para sus vidas. Gracias, Señor, Padre bendito, porque ninguna arma forjada prosperará en contra de ellos, Señor. Y Padre bendito, tu vara y tu callado les infundirán aliento en medio de esta temporada, Señor. Escucharemos, Señor, y leeremos testimonios donde tú has hecho cosas sobrenaturales. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén, amén y amén, Señor. Sammy. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos hasta la próxima. Recuerda siempre ser un evangelista virtual. Comparte este contenido y envíalo a muchas personas. Así que nos veremos hasta la próxima, Howard. Gracias. Sammy, gracias a usted. Dios lo bendiga, papá. De verdad me sentí súper privilegiado y gozoso. Muchas bendiciones. Nos veremos. Bye, bye.